Ahí está, ahí comenzamos. Sí. Ahí comenzamos. Bueno, como estaba diciendo, muchas veces nosotros estamos en nuestra mente con la mente distorsionada con respecto a Dios. La otra mentira que trajo Satanás fue de que nosotros podíamos llegar a Dios solamente haciendo obras. Que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también hay algo de maldad en él. Que Dios es oscuridad y que Dios también es luz. Y quiero compartir con ustedes una cita bíblica que no se encuentra aquí en el Power, que se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y dice así: y este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Ay, 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 ay. Acá tenemos lo que está diciendo el apóstol Juan. Es que en Dios no hay oscuridad. Y la oscuridad es el pecado, es la maldad, es la violencia. Dios no es violento. Y vamos a ver una cosa. Vamos a ir juntos a interpretar lo que quiso decir Moisés en Números 14 y 18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y bondad, que visita la maldad. ¿Cómo dice? Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita, y acá viene la parte interesante, la palabra hebrea para visita es pakad, y el verbo que está conjugado aquí se lee poker, y quiere decir visitar. Muchas veces nosotros creemos cuando pecamos, cuando metemos la pata, cuando nos alejamos de Dios o cuando metemos una infracción, aparentemente la ley, que Dios viene a visitarnos ¿para qué? Para castigarnos, para hincharnos en la cara que somos pecadores y que merecemos la muerte. Sin embargo, la palabra en hebreo dice otra cosa. Pacat significa visitar de manera amistosa, visitar a alguien para conversar, reunión, reunirse. Ahora el texto cobra otro sentido, porque ahora vemos a un Dios que cuando estoy en pecado, me visita. Y me visita en mi pecado para perdonarme, para demostrarme que fui perdonado y para salvarme de la mente de que Dios me viene a castigar y me va a destruir porque soy pecador. Vamos a interpretar lo que dijo Moisés y lo que dijo Dios. Lo que marqué en rojo, a mi criterio, y lo que nos muestra Cristo, es lo que dijo Dios de él mismo. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y bondad, que perdona la iniquidad y la rebelión. Ahora, la visión de Moisés es la siguiente: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que castiga, en vez de visita, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Cristo nos muestra un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, todo pecado. No solamente el asesinato, la muerte, la violación, todo pecado es perdonado. ¿Dónde? ¿Dónde fue perdonado? En la cruz. En la cruz Jesús ganó para sí a sus enemigos. En la cruz Él atrajo nuevamente a sí mismo a las personas. Gloria a Dios por eso. Ahora sí, la siguiente. La siguiente decía así. Juan 1, 17 y 18 es el principio que estamos utilizando ahora a interpretar la Biblia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, o no lo ha visto nunca. La palabra griega para visto en el Strong es G3708 y quiere decir percibido, entendido o mirado.
aunque puede interpretarse mejor como percepción. Cuando yo percibo algo, cuando yo estoy percibiendo algo, es algo que yo he oído de alguien, o de alguna cosa, o de algún acontecimiento, o incluso, pero principalmente está hablando de una persona, y esa persona es Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento no fueron que ellos no fueron inspirados por Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mas ellos tenían una cosmovisión diferente y distorsionada del carácter de Dios. Entonces, por eso dice aquí, a Dios nadie le ha visto jamás o nunca. ¿Qué quiere decir? Que a Dios nadie lo ha podido interpretar e entender. Eso quiere decir. Nunca. Cuando vino Jesús, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en el unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y la palabra griega que utiliza Juan es G1834 y es conocer, interpretar, revelar o mostrar. Jesús es el exégeta de Dios, o mejor dicho, Él es que nos revela a Dios, el Padre. Cuando me han visto a mí, dijo Jesús, han visto al Padre. En otras palabras, más cariñosas, cuando me contemplaron mi carácter de amor y misericordia y perdón, así es papá, con todos ustedes y con los que ustedes creen que no se lo merecen, también es así. Porque Dios hace llover, dice el Sermón del Monte, Jesús dice, sobre justos e injustos de la misma manera. Ahora vemos la cosa distinta. Ahora vemos un Dios ya no tan distorsionado como decía Lucifer, como dijo Satanás, sino un Dios con solamente luz y no hay oscuridad en él. Recuerden, como dijo Juan, y este es el mensaje que recibimos de Jesús, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Amén. Segunda pregunta que vamos a ver en este tema, ¿por qué se escribió la Biblia? Ahora vamos a ver un objetivo o un propósito por qué se escribió la Biblia. Esto quiere decir, hermanos, que la Biblia, lo que fue escrito antiguamente, fue el primero del Antiguo Testamento. Y eso nos lleva a la antigüedad. ¿Y para qué fue escrito eso? Los eruditos de la época, o los maestros de la ley, o los judíos de la época de Cristo, ellos pensaban que la Biblia, o el Antiguo Testamento, los libros de los profetas, fueron inspirados para conocer a Dios sin ningún tipo de filtro, así como estaba. Y voy a leer un texto que muchas veces lo hemos malinterpretado, que es el siguiente, Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas le dan vida eterna. ¿Y qué dice lo siguiente? Pero las Escrituras me señalan a mí. Y el versículo 40 que me faltó ahí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Cuando nos han enseñado un estudio bíblico, nos dicen que este texto habla de que debemos estudiar la Biblia todos los días, ¿no es cierto? Que todos los días tenemos que estudiar la Biblia, porque ahí vamos a encontrar la vida eterna. Y realmente no está mintiendo, es como en parte. Sin embargo, acá lo que le decía Jesús a lo siguiente, bueno, muchachos, ustedes estudian las Escrituras de Moisés, de Elías, de los profetas, porque quieren hallar vida eterna en esas Escrituras, pero no se dan cuenta que esas Escrituras, la letra, me señala a mí, la esencia, la vida. Pero ustedes no quieren venir a mí, que soy vida, sino que quieren quedarse con Moisés, quieren quedarse con Elías, quieren quedarse con Jeremías, pero no quieren quedarse conmigo. Dice Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que usa ahí Juan es hizo tienda, hizo tabernáculo, hizo un templo viviente para venir entre nosotros. Entonces, esa palabra era Cristo. Y Cristo vino a mostrarnos cuál era el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo y tenemos las Escrituras, no podemos ver con el velo, como dice Pablo, que ven con el velo, sino que cuando vemos a Cristo cuando vemos en la Biblia a través de Cristo, podemos comprender mejor el carácter de un Dios de amor, compasivo, misericordioso, tardo para la ira y que perdona la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación.
Pero cuando vemos con el velo, vemos un Dios que mata, que castiga, que manda a matar, que destruye y que no va a dejar sin castigo al culpable. Eso es lo que mostró Jesús. Eso es lo que mostró Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sino que él dijo: Padre, perdónalos porque ellos están con el velo y no pueden ver lo que soy yo y lo que vine a mostrar de ti. Juan 1:4 dice: en el principio era la palabra y ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Qué dice ahí? ¿A algunos? ¿A los que creen? ¿O a todos? La palabra todos es todos. No tiene otro significado. Colosenses 1:15 al 17 dice: Cristo es la imagen, carácter, en griego es carácter, que significa el carácter, visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. O sea, que Cristo es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales. Y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unidad toda la creación. Lo interesante de este versículo es que está diciendo que él hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, en otras versiones dice potestades, gobernantes y autoridades del mundo invisible o las regiones celestiales. Todo fue creado por él y para él. Entonces no es que fue creado por él y que en un momento se arrepiente y los va a destruir. No, todo fue creado por él y para él. Y eso es algo que vamos a ir descubriendo mientras avanzamos en el conocimiento de Cristo y el carácter de Dios. Malaquías 3:6, porque muchos dicen: no, pero Dios en el Antiguo Testamento era una cosa, pero cuando vino Jesús, muchos ateos dicen eso, muchos agnósticos dicen eso. El Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, solamente que están viendo con el velo. Miren lo que dice aquí, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. No cambia. O sea que no hay mudanza, no hay cambio en él. Por eso ustedes no han sido consumidos. Acá nos está diciendo, como hemos entendido anteriormente, que hay un poder, que hay un Dios que dice que no cambia, que porque no cambia todavía no los ha consumido a ellos. No está diciendo porque todavía no los consumí. ¿Está diciendo eso? No. Por eso ustedes no han sido consumidos por un poder destructor ajeno a mí. Hijitos míos, yo soy su papá y no cambio. Por eso ustedes están siendo protegidos por mí. Por eso ustedes están siendo protegidos por mi espíritu, por mi amor, por mi cuidado. Por eso ustedes no han sido consumidos. Hermana Damaris, ¿será que puede desactivar su micrófono? A ver. Ah, no, me equivoqué. Bueno, sigamos. Este es el principio, a mi criterio, de muchos que hemos descubierto este principio. Aparte de la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia debe interpretarse a través de Jesús. Y este es el principio. A Dios nadie lo vio jamás, lo entendió jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Cuando filtramos la historia del Antiguo Testamento, el diluvio, Sodoma y Gomorra,
las plagas, Nadab y Abiú, la rebelión de Coré, debemos filtrarlo a través de Cristo. Y nuestro objetivo es llegar a un conocimiento de Cristo a tal punto que seamos como detectives, buscando quién fue el asesino de tales muertos o de víctimas, y luego llegar a buscar a Cristo y a demostrar que Dios no fue el que destruyó ni mató. Este versículo es clave también. Juan 14, 6 al 9. Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o puede llegar al Padre, si no es por mí. Si ustedes me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Y ya desde antes de este momento lo conocen, pues lo han visto. Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Acá Felipe nos está diciendo que le mostrara a Jesús al Padre y con eso le basta. Y Jesús ahora agarró la cabeza y decir: ay, Felipe, ¿qué te digo, Felipe? Me estabas viendo a mí, estabas viendo al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? Y justo Jesús le contestó: Felipe, ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto a papá. ¿Cómo puedes decirnos, déjanos ver a papá? Es de locos, ¿no? Dios caminó en Jesús 3 años y medio con ellos y todavía no lo habían conocido. ¿Y demoraron cuánto? Demoraron mucho en poder conocerlo. Demoraron mucho en conocerlo, hasta que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés y pudieron verlo con normalidad. Unos me van a preguntar: ¿por qué tanta introducción para llegar al Génesis? Porque es necesario hacer un descubrimiento, un acondicionamiento y una introducción para llegar al Génesis. Tercera pregunta: ¿cuál es el objetivo, propósito final del estudio de la Biblia? Vamos a volver a leer Juan 5:39. Esta es otra traducción. Dice: ustedes estudian con cuidado las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. ¿De qué hablan? De Jesús. De Él. De Él hablan las Escrituras. De Él hablan el Antiguo Testamento. De Él hablan los sacrificios. De Él hablan el santuario. De Él hablan muchas cosas. No de la manera que hemos entendido, sino de la manera en la que Cristo nos muestra eso. Esta cita es clave para entender todo esto. Dice ahí: mi pueblo, ¿qué cosa? Está siendo destruido, dice en el original, por eso está bien esta traducción, porque no me conoce. O sea, esto le está diciendo Dios a los, podemos decir, líderes de esa época del Antiguo Testamento, a los que no conocían todavía ese carácter de amor a través de Jesús, ese carácter de amor que vino a mostrar Él, y lo mostró desde el principio, pero aún así no lo entendieron. Y por eso dice lo siguiente: así como ustedes, los sacerdotes, se niegan a conocerme, y acá viene un poco la distorsión del profeta, pero bueno, yo me negaré a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron la ley de su Dios, me olvidé también de bendecir a sus hijos. Yo marqué en rojo la primera parte porque eso es lo de que describe realmente lo que Dios quiso decir.
Lo otro es lo que interpretó el profeta con respecto a esa amonestación de parte de Dios. Y esto nos va a volar la cabeza, hermanos. Nos va a volar la cabeza. ¿Qué dice ahí? Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. ¿Qué verdad? ¿Un libro? ¿Un estudio bíblico? ¿Una doctrina? ¿Un manual de creencias? ¿Qué verdad? Y Jesús no terminó el verso ahí. Jesús nos responde, Él mismo nos responde. ¿Qué verdad? Y ahí termina el versículo así. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ustedes serán verdaderamente libres. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente Cristo es el que nos quita el velo de nuestra cara, de nuestros ojos, de nuestra mente, que no nos deja ver a papá, que no nos deja ver con naturalidad a las víctimas del pecado, a las víctimas del destructor, a las víctimas del engañador. Y otro reclamo de nuestro papá, cuando no lo conocemos. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Entonces está hablando Dios acá a un pueblo que no lo conocía, que solamente de oídas lo percibía, pero sus ojos todavía no podían verlo. Que solamente de lectura, pero no de corazón. Solamente de labios, pero no de espíritu y alma. Hay una cosa que yo también me acostumbro a decir, igual que un pastor amigo que suelo escuchar mucho, y me doy cuenta que es verdad, ¿no? Que cuando uno predica, se autodenuncia a sí mismo. Porque yo soy pecador. Yo también no conocí a Dios. Yo también me identifico con este pueblo. Pero llegó un momento que uno tuvo que pasar una crisis y poder entender que estaba equivocado. Que mis ojos ahora pueden ver, porque la luz de Cristo alumbra en lugar oscuro. Gloria a Dios por Jesús. Y llegamos a la parte que todos estábamos esperando. El Génesis. Ahora hay algo muy interesante, ¿no? Que me gustaría leerlos antes de comenzar de la última parte, antes de avanzar la última parte, ¿no? Que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Dice así. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice así. Este gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Fue lanzado a la tierra el gran engañador. El que en Edén dijo, si comes del fruto, serás como Dios, conocedor del yin y del yang, en japonés. Conocedor del bien
y del mal en español. Conocedor del God, evil en inglés. Algunos idiomas como para poner un poco de romper el hielo, ¿no? Y aquí nos dice que Él nos engañó y se engañó a los ángeles, que eran seres más de conocimiento de Dios y más sublimes, podemos decirlo, que eran un poco mayores que nosotros. ¿Cómo nos va a engañar a nosotros? Y esa es la gran realidad. Que el destructor, que es Satanás, nos ha engañado con respecto al carácter de Dios. Y es necesario, y fue necesario, que viniera una revelación escrita, que viniera también Jesús a interpretarnos las Escrituras, que ese es el estudio de la Escritura. Si no tiene a Cristo, es un libro peligroso. Hay un autor anónimo que dijo, leer la Biblia sin Cristo es comprender, es tener un libro, el libro más peligroso de la historia, y que nos hace llegar a los crímenes más despiadados, inimaginables, que un ser humano puede cometer, creyendo que está sirviendo a Dios. Creyendo que está sirviendo a Dios. Eso lo dijo un anónimo. Entonces, llegando a ese punto, podemos llevar a decir que Jesucristo nos dijo la verdad del Padre y que la serpiente nos engañó, pero que tenemos nosotros una decisión en nuestra mano, si queremos creerle a la serpiente o queremos creerle a Cristo, el árbol de la vida, el árbol de la verdad, que no tiene ni sombra ni cambio de variación. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol dual, era un árbol bipolar, era un árbol asesino que daba muerte. ¿Quién anda por ahí? Entonces, podemos ir avanzando entonces. ¿Por qué en Génesis 1:1 nos dice, en el principio, Dios, o creó Dios? Vamos a ir a una parte que a más me gusta a mí ahora hablar. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Éxodo 20, 2-3. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. ¿Quién te rescató de la tierra de Egipto? ¿Fue Moisés o fue Dios? Dios. Obviamente utilizó a Moisés, ¿no? Pero dice algo muy interesante Dios. Donde eras esclavo, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Nosotros estamos acostumbrados a estudiar los 10 mandamientos de una manera que la parte en blanco, que dice no tengas ningún otro Dios fuera de mí, es el primer mandamiento, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a buscar en la vida, muerte y resurrección de Cristo la verdad con respecto a ese asunto, vamos a darnos cuenta también que teniendo la verdad de la ley en carne, escrita también, los judíos, ¿por qué digo eso? Porque los judíos le llamaban a la ley las 10 palabras. Y la primer palabra, o el primer mandamiento, es el que está marcado en rojo. Yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Ahí termina. Ese es el primer mandamiento. ¿Y saben qué significa eso, hermanos? Que no depende de mí guardarlo, sino de Él. Porque cuando yo lo acepto en mi vida como libertador, acepto lo que Él hizo en la cruz, acepto lo que Él me mostró de Dios, yo puedo vivir en los parámetros de su reino y de su gobierno. Es el amor.
Entonces, todo lo que viene después son promesas que Dios en Cristo me hace para que yo pueda ser verdaderamente libre, para que yo pueda dejar de ser esclavo del pecado, dejar de ser esclavo de la condenación de la ley y sea ahora libre. Hermano y hermana, puede ser que estés de acuerdo conmigo o no, y te respeto si no lo estás, pero te sugiero y te invito a que no guardes mandamientos, sino que te sometas a Jesús, que vivas en el reino, sometido a Jesús. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Él es nuestro descanso, Él es nuestro sábado, y Él es nuestro Salvador. Y como Él es nuestro Salvador, también es nuestro libertador. Entonces, cuando yo pongo a Cristo en la ley, ya cobra otro sentido. Ya no tengo que forzarme en cumplir esto, en cumplir lo otro, en hacer esto, hacer lo otro, porque eso lleva a condenación. Ahora, cuando yo pongo a Jesús en la ley, yo lo acepto en mi vida. Él me invita a que yo lo acepte, pero yo decido, ¿no? Él me invita a que yo lo acepte, pero yo decido. Y cuando yo lo pongo en mi corazón, lo acepto en mi corazón, o sea, cuando yo empiezo a conocer a Dios a través de Él y después acepto lo que Dios me muestra en Jesús, yo soy libre. Y por consecuencia, Dios me promete que en el original no dice no tengas, sino dice no tendrás, no adorarás, guardarás. Es futuro, no es presente, es futuro. Y Dios me promete en Cristo, que Él va a cumplir en mí esa ley. O mejor dicho, que Él pondrá el Espíritu en mi cuerpo y sucederá que yo viva en la ley. La ley ya no me condena, porque yo ando sobre la ley, ando en la ley del Espíritu. Romanos 8.1 dice, ya no hay condenación para los que viven unidos a Cristo Jesús, los que no viven conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir la ley del corazón. Ya no la ley de piedra que mata y condena, sino la ley del corazón. No escrita en tablas de piedra que dejan de ser, sino escritas en el corazón y en el alma. Este es un versículo que a mí me rompió muchas veces la cabeza. No entendía, hasta que yo lo puedo entender. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Que yo tengo que dejar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y odiarlos y yo seguirlo a él? Eso es lo que a veces entendemos. Porque como no son de mi iglesia, y ellos me prohíben ir a la iglesia, o me hacen problemas por ir a la iglesia, o por guardar el sábado y demás, ya son mis enemigos. Entonces yo tengo que orar por ellos para que Dios no ponga su ira sobre ellos al final, sino que los salve. ¿Es eso lo que quiere decir el versículo? ¿O Jesús quiere decir, el que no ama a su padre y a su madre para la eternidad o para salvación, no puede ser mi discípulo? Porque yo amo para salvación. Y si yo amo para salvación, yo no condeno. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Es una declaración fuerte, pero es lo que muestra la verdad, y esa verdad la tiene Cristo. No la tengo yo, no la tienen ustedes, no la tiene un pastor, no la tiene una iglesia, la tiene Cristo.
Ahora cobra otro sentido este versículo, ¿no es cierto? Ahora ya no parece un pedido egoísta de Jesús, sino parece un llamado a amar, como Él ama. Sí. Entonces, Jesús nos llama a amar. Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os vendrán por añadidura. Voy a filtrarlo como Jesús lo diría. Por lo tanto, búsquenme a mí, que soy el reino de Dios, que vino a la tierra, y la justicia que yo les muestro, que es misericordia, amor, verdad, paz, y todas estas cosas que ustedes necesitan, van a ser sustentadas. No quiere decir que si yo no lo busco a Dios no me va a dar de comer, no me va a dar de... No, o sea, Él me va a dar porque Él dice que me bendice. Pero van a tener sentido más. Nuestra vida va a tener sentido cuando buscamos a Cristo. ¿Y qué quiere decir esto también? Que yo debo buscar a Jesús porque Él solamente me puede revelar quién es papá. Y si yo dejo que en el génesis de mi vida, de mi mente, cuando conozco la verdadera cara de Dios, comience una obra creadora, yo voy a vivir en plenitud y en vida eterna. No es la vida eterna ganar una corona de justicia, no es la vida eterna esperar un lugar en el cielo o en el reino, sino la vida eterna es conocer a papá a través de Jesús. Y ahora vamos a descubrir lo que dijimos hace rato, ¿qué es la palabra de Dios? Isaías 55, 10 y 11 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producir semillas para el agricultor y para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Es la Biblia? ¿O la palabra de Dios es una persona? Y ahora, en el principio, la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Ahí vemos en Génesis 1:2, y Dios dijo: hágase la luz, y fue hecha la luz. Dios dijo quiere decir algo muy metafóricamente, que la palabra, Cristo, dio vida, dio luz y no oscuridad. Y esa palabra de Dios es la palabra viva. Si yo no encuentro en la palabra escrita, en la palabra viva, estoy leyendo la Biblia mal. Y eso es algo a veces duro, ¿no? Pero con amor y con paciencia, Dios nos va a ir revelando la verdad que nos muestra Jesús. Con la música. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, nosotros vivimos un tiempo en el que muchos perdimos seres queridos, muchos perdimos a familiares, a personas amigas que nos trajo esta pandemia, o pandemia, como quieran decir. Pero acá lo importante, y que lo que Jesús quiere que nos quedemos,
es que si nosotros hacemos que en el principio, a partir de ahora en adelante, de nuestra vida, nosotros le dejamos actuar, Él va a hacer una recreación en nuestra vida. Apocalipsis 21:4 nos dice que yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, que descendía del cielo engañada por una esposa por su esposo. Esto solamente simbólico. Quiero rescatar que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y también Apocalipsis nos dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque lo que estoy diciendo es verdad. Y cierro con este versículo. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Hermanos, sé que muchos en su mente fueron criados con una idea de un Dios destructor, una idea de un Dios que castiga, que busca el mínimo detalle para castigarte. Pero ese Dios es el que mostró la serpiente. Y como diría mi amigo Bastián, la serpiente escondida. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios es el Dios de este siglo, que ha cegado la mente de los que no creen y que han nublado la gloria de Cristo. Y en este 2022 que se acerca, es mi deseo que podamos contemplar a Cristo cada vez que busquemos en la Biblia. En las historias del Antiguo Testamento podamos ver a Cristo. En las historias de los profetas que mandaron a matar a muchas personas, podamos ver a Cristo. Que podamos ver a papá desde el principio y que papá a través de Cristo pueda hacer un génesis en nuestra vida para poder crear un nuevo corazón, una nueva tierra que deje de estar desordenada y vacía y que pueda ser reordenada para poder ser plantada la semilla del verdadero evangelio y no el evangelio de la serpiente de Satanás. Que Dios es amor, pero también es justo. Sino que Dios, porque es justo, es porque Él es amor. Y su justicia se demuestra en perdonar al pecador, no en destruirlo. En salvar al que no lo merece. Y que de esa manera, en este Génesis que Cristo quiere hacer en nosotros, podamos disfrutar el reino de Dios en este mundo. Quiero terminar con una oración y decirles que quizás no estén de acuerdo o quizás sí, pero es mi llamado en esta mañana que podamos estudiar la Biblia a través de Jesús y que vamos a ver que todo va a cobrar sentido y que ya no vamos a esperar un Dios castigador y destructor, sino vamos a decir, ahí viene nuestro Dios, Él nos salvó y ahora también nos salvará. Que esa sea nuestra experiencia y la de todos nuestros seres queridos, hasta la venida de Jesús. Amén. Gracias, papito, porque a través de Cristo, a través de filtrar todo, a través de su carácter hermoso, que es tu carácter, podemos ver la gloria tuya. Podemos ver tu carácter sin ningún tipo de oscuridad, sin ningún tipo de velo. Quiero pedirte que mis hermanos de Chile, que están ahí en sus hogares, de los hermanos de Roca Eterna, puedan en esa labor hermosa que están haciendo, llevando esperanza, que pueda ser de bendición para muchos niños en esta Navidad. Y recordamos, gracias Señor, porque nos diste a Jesús, el mayor regalo, y deseamos que Jesús nazca en nuestros corazones también. Te agradecemos por todo y te pedimos que nos acompañen este sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muy bien. Espero que hayan quedado preguntas. Y si han quedado preguntas, vayan a Jesús, que Él les va a responder. Y es un gusto poder estar con ustedes. No sé si Bastián se conectó. Está por ahí. Quería saludarlo, pero no sé si lo ve. Agradecerte, Pablo. Pablo, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, estábamos escuchando todo el tiempo así en el vehículo y es algo hermoso, como tú dijiste.